matonas, las frases matonas. Ahí te va de mi César. frase matona, a ver. Uf, ¿qué piensas? ¿Qué te traes? Alguien quien se trae es En Derecho con nuestro amigo aquí, Alberto Fiallo. ¿Qué me cuentas? Yo estoy feliz, no solamente porque siempre estoy acompañado de ustedes, sino porque recibimos de nuevo a Diana. Gracias. ¿Cómo se recibe a querido. una persona que uno quiere mucho y tiene mucho tiempo sin ver? ¿Con qué? Bueno, ¿Con qué? Con flores. Con flores. ¡Por fin pegó una Diana! Por Diana la pegó Faride, porque Diana llegó. Con flores, con flores, con flores. Diana, Con flores, profe, con flores. ya no me da luz. Sí. Y hoy entonces, Alberto, con uno de los derechos más fundamentales, el de la protesta. Así es. De hecho, el derecho a la protesta tiene dos manifestaciones. Una, ligada al derecho al trabajo, que es ese derecho a la huelga, ese derecho a la sindicalización, pero también tiene una expresión, digamos que la expresión más pura, que es la libertad de expresión. Cuando protestamos, de alguna forma estamos dando a conocer, comunicando lo que pensamos y lo que sentimos sobre un tema en específico. Y eso es un ejemplo muy interesante, el de esos ciudadanos que decidieron hoy atravesarse, porque la ley no prevé en sí mismo la obstrucción del tránsito personalmente. Sí, porque es una huelga pacífica, no pacífica. Porque entonces... Que tiene un efecto, pero es muy interesante porque es una huelga que no es, evidentemente no se prevé en la ley porque es ponerse en el medio, o sea, es decir, el riesgo que representa para la persona que obstruye el tránsito personalmente, como que no ha sido previsto en la ley porque nadie espera que nadie se va a poner en el medio de la ley y evidentemente no lo prevén como una protesta simbólica. Lo que sí prevé la ley, específicamente la ley de movilidad y transporte, es esa obstrucción del tránsito que se da a través de incendiar neumáticos, clavos, lo que tiene que ver con clavos y cualquier tipo de objeto o obstáculo. No, claro, porque además ya ahí hay un daño a la propiedad. Pero... Tanto la pues, propiedad y es un Exactamente. peligro también para Sí. el ser humano. Lo que dice es clavos, grapas y cualquier otro Claro. obstáculo. Inclusive tiene unas penalidades que son bastante severas. Pero en sentido de que este son- caso el obstáculo eran las personas, Sí, que por de eso- manera espontánea, sí. porque además no fue organizado, Sí. se sentaron en el medio de la calle. Correcto, y en materia penal no se puede, no existe la analogía. Es decir, en materia penal tú no puedes condenar a alguien por algo que se parece a otra cosa. Claro. Entonces, Tiene en que este estar caso, escrito en este en caso la- tiene que ser, como dice la ley, o una grapa, o un clavo, o un neumático incendiado, o un objeto que sea un obstáculo en la vía. Entonces, esto se convirtió en un interesante caso de protesta pacífica. Ese es en el caso de los ciudadanos, pero Sí. por ejemplo, lo que origina la protesta de los ciudadanos para entorpecer la vía pública es precisamente un paro al que ha llamado uno de los sindicatos del transporte, Fenatrano. ¿Hasta qué punto ellos pueden seguir llamando a paros de manera sostenida? ¿Hasta qué punto ellos pueden hacerlo? Simplemente dicen pacíficamente, no operamos y punto, y ya. Sí. Cuando Mira, se trata de un servicio. Sí, cuando se trata de un servicio público. Sí. Sí, Y esta discusión es interesante. Yo voy a tratar de que no nos diluyamos en la profundidad Exacto. del debate porque hay buenos argumentos de un lado y otro. Pero la verdad es que el transporte es un servicio público. Claro. En la medida en la que es un servicio público, no tiene el dominio la persona que lo tiene como si tuviera una tienda de celulares, que simplemente ese día se levanta en la mañana y cierra una tienda de celulares. El que da un servicio público y detiene ese servicio público, eso tiene una repercusión. Inclusive para debería, calificar. porque lo que no vemos son consecuencias, ¿eh? Sí, o por supuesto, debería. tiene una repercusión que debería tener consecuencias. Claro. Es decir, el paro de hoy tuvo una repercusión en todas las personas que no pudieron llegar a tiempo a su trabajo. Pero eso tiene también un componente en el cual habría que analizar cuál sería la consecuencia natural. Y yo me atrevería a pensar y propongo que de darse un paro sostenido, sin tener la manifestación de una protesta organizada, sino que al parecer fue algo bastante medalaganario, inmediatamente activaría las disposiciones de la ley de transporte que prevé el registro de vehículos. Es decir, aquellos que de manera desordenada, creando un daño a los ciudadanos, que tienen que dar un servicio público, no lo hacen, inmediatamente se les debe retirar lo que tiene que ver con su registro como servicio público, como transporte público. Entonces, evitemos, ojalá que esto no se convierta en una lucha de poder, pero el gobierno, como tú bien dijiste al principio, yo no estaba en el set, pero tú estabas comentando sobre eso, el gobierno debe prever una solución a esta situación. Y si la solución es que el transporte en ese momento tenga que ser cubierto por todos estos, digamos que vehículos que tiene el gobierno,
por las unidades de ONSA. Tiene que haber alguna respuesta por parte del gobierno para que este tipo de situación no llegue a pasar. Estos son problemas, señores, que desestabilizan gobiernos. Claro. Eso es así. Entonces, esto debe ser una lección para el gobierno, pero sobre todo para prever un plan B para todos aquellos que somos la mayoría que podamos hacer cumplir la ley. Por ejemplo, y sin ánimo de poner un componente o echarle leña al fuego, ¿cómo es posible que esos mismos transportistas del servicio público tengan un vehículo que naturalmente, por la condición en la que está, caben 4 personas? Y ellos le metan 7 personas dentro, en el medio de todos los AMET, violando la ley. Y la ley aplica para todo el mundo, menos para ellos. Y también lo metí. Pero cuando tú entras, entonces te preguntas, te dicen como anoche, sin él saber con quién tú estabas anoche. Claro. Y si tú no llevas el cinturón de seguridad puesto en tu vehículo, te multan, pero a nadie en un carro público se lo piden. Entonces es el momento de llegar, de poner orden en la casa. Y esto es un ejemplo para eso. Y para lo que tiene que ver con el tema de las protestas, aquellas protestas que no son, en el caso de este tipo de servicio público, esas protestas que nosotros vemos, las protestas que se tornan un poco violentas, esas protestas tienen también una consecuencia, es decir, sin ocasión... Como la de la UAS de esta mañana. También. Que hubo tiradera de piedras y quema de tanques y de neumáticos. Porque aquí se ha protestado de todas las formas. Recordemos esa protesta que se hizo con los vehículos, que era una marcha lenta con los vehículos por el alza también de los combustibles, que no hace mucho que se hizo, se hace unos meses. Bueno, yo me lo encontraba un tanto ilógico de protestar en vehículos por el alza de los combustibles. De los combustibles, y como quiera teníamos que echarla. Pero también entonces tenemos unos meses después, tenemos este tipo de protesta por los combustibles, lo mismo que tú hablas de los carros públicos, de que vamos a ver cuántos carros públicos de esos tienen marbete, por ejemplo, de que se ha chequeado, la revista, perdón, de que se ha chequeado cuando hay mucho que le faltan las luces, cuando hay mucho que la puerta no cierra y tienen que cerrarla con una varilla de un lado. Entonces vamos todos a estar en regla. Sí. Es decir, ellos tienen derecho a protestar, obviamente sin afectar un servicio público que es el que brindan, pero vamos a estar todos en regla. Ahora, exacto, ahí quería volver yo al tema del límite hasta qué punto pueden protestar. Yo ofrezco un servicio público, por las razones que sea, que esté mandando un sector que no es privado. defendiendo, que estamos. No, he hablado básicamente de esto. ¿Hasta qué punto yo puedo protestar? Porque la protesta o el paro es un derecho que me asiste a mí como persona física o como persona jurídica organizada. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde no queme gomas, donde no transgreda el orden público, pero ¿cómo protesto entonces? ¿Cómo ejerzo presión? Es una muy buena pregunta y nos lleva a otro análisis. Y es el análisis de los efectos en terceros de la protesta. Sea que la protesta se muestre violenta o no, como este caso, donde fue un paro. Si la decisión de hacer esa protesta altera la provisión de un servicio público y eso a su vez le causa un daño a un tercero, eso obliga al transportista a reparar ese daño. Es decir, en términos prácticos, digamos que ese paro se convoca y se torna violento. Y esas mismas personas de Fenatrano comienzan a tirar, o miembros de Fenatrano, en ocasión de ese paro que se ha convocado, comienzan a tirar piedras. Y esas piedras le hacen daño a una persona. Esa persona tendrá una acción penal, evidentemente, y sobre todo, que la ley es muy clara. Si ese daño, si esa piedra le creó un daño de más de 20 días, inmediatamente se activa la previsión del Código Penal y esto es prisión. Es decir, que una pedrada de un miembro de Fenatrado, en ocasión a un paro de Fenatrado que crea daño en otro, obliga a esa persona a repararlo y además hace responsable a la institución. Entonces, habría que discutir, Faride, para responder tu pregunta, si ese paro o esa huelga convocada de manera desordenada y de manera aislada podría generar daños a terceros, es decir, al transporte público, y eso podría obligarlos a ellos a reparar ese daño. Cuando es la policía que ejerce, perdón, cuando es la policía que agrede a un ciudadano, como veíamos en las imágenes, que le daban a las personas que estaban en la calle, cuando es la policía que transgrede los derechos, ¿qué pasa en ese caso? Sí, bueno, es un abuso de autoridad, evidentemente. Claro. Lo que prevé la ley es que si eso se hizo de manera voluntaria y de nuevo le causó algún daño a esa persona, algún daño físico, eso se documenta y se puede someter a ese miembro de la Policía Nacional. De hecho, si hay un miembro de mayor rango que está observando eso, evidentemente generalmente está aupado por eso, pero si hay un miembro de mayor rango que está obedeciendo eso, puede inmediatamente ordenar el arresto porque se trata de un delito flagrante. Y hay categorías en los derechos, porque por ejemplo, ¿puede mi derecho a la protesta estar por encima al derecho al libre tránsito de los demás? Y lo digo porque por más que simpatice con las personas que se sentaron en el medio de la calle,
que estaban quedados y estaban desesperados y estaban enojados porque no encontraron el servicio del transporte público. Pero también tengo que simpatizar con todos los que estaban dentro de su vehículo, que se tuvieron que quedar ahí media hora, una hora parados hasta que la policía pudo dispersar a las personas que estaban ahí. ¿Cuál derecho pesa más? Es una excelente pregunta. Y eso es una discusión que se da constantemente en los tribunales. Cuando dos derechos chocan, obligan al juez a hacer lo que se llama ponderación. Es decir, aplicarle en base al contexto social y cultural en el que se vive en ese momento una especie de balanza a los derechos. Si en ese momento, por ejemplo, el sistema de protección de derechos en Latinoamérica se caracteriza por el tema de la protección de derechos frente al poder, porque se configuraron en un momento en el que habían dictaduras en Latinoamérica. Así tú verás que el sistema de protección en Europa ya está en derecho de cuarta generación. El de África está en cierto momento de luchas tribales. A lo que voy con eso es que el juez deberá decir, bueno, en República Dominicana, en el momento en el que estamos, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos que sobreviva? ¿El derecho a la protesta por el momento en el que estamos en República Dominicana o el derecho al libre tránsito por el momento en el que estamos también en República Dominicana? Entonces, ningún derecho tiene ninguna categoría sobre otro. En un caso en específico, Diana, haciendo esa tarea de ponderación tenemos que hacer sobrevivir a uno, porque hay momentos donde no pueden vivir los dos. Y esa es la tarea del juez en base al contexto. Puede ser que en una distancia de 10 años un juez entienda que debe sobrevivir el derecho A y en 10 años el derecho B. Eso depende mucho del contexto. Alberto, muchísimas gracias de verdad por siempre, compartir todos estos temas con nosotros. Hay personas que pueden estar, que no están al tanto realmente de qué tanto, nos compete, de cuáles son nuestros derechos en cuanto a la huelga. Hay huelga, por ejemplo, laborales, me imagino, ¿verdad? Que uno puede hacer huelga laboral. Es parte del derecho al trabajo. Pues eso le voy a hacer a María Cela, porque vive viajando y no nos trae nada. María Cela sí no me trae nada de este viaje. Mi madre que te voy a hacer una huelga. Si no viene con media... No, con media, con lo que sea. Huelga de brazo, es un botecito de arena. Un buga de Malasia que te traiga. Señores, nosotros vamos a una pausa. Tras la pausa, Chiquito Timbán continúa con nosotros en esta noche, María Cela.